Sostuve a mi bebé recién nacido en mis brazos, sintiendo una ola de amor puro que me inundaba por completo. A mi alrededor, la habitación del Hospital Universitario La Paz en Madrid estaba llena de suaves murmullos y el ocasional tintineo de equipos médicos. Mi esposo, Carlos, estaba a mi lado, con su mano temblando ligeramente sobre mi hombro. Su familia, incluida mi severa suegra, Dolores, se reunió alrededor, todos ansiosos por conocer al nuevo miembro de la familia. Pensé que sería un momento hermoso y alegre. Las enfermeras se movían con eficiencia por la habitación, ajustando monitores y verificando mis signos vitales. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las flores que mi cuñada Ana había traído esa mañana. Los rayos del sol madrileño se filtraban por las persianas entrecerradas, creando un ambiente cálido y acogedor que contrastaba con la tensión que pronto inundaría el espacio. Desde que supe que estaba embarazada, había anticipado este momento con una mezcla de alegría y ansiedad. La alegría por dar la bienvenida a una nueva vida, la ansiedad por un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Un secreto que ni siquiera mi esposo conocía. Pero en ese instante, mirando la carita perfecta de mi hijo, con sus ojos cerrados y sus diminutos dedos agarrando mi bata de hospital, todo parecía perfecto. Entonces, la voz de mi suegra cortó la habitación como un cuchillo. «Este bebé no puede ser de nuestra sangre», dijo, fría y cortante. La habitación quedó instantáneamente en silencio. Sentí el peso de los ojos de todos sobre mí, sus miradas cargadas de confusión, sospecha y juicio. Mi esposo se volvió hacia mí, su rostro pálido, sus ojos buscando en los míos respuestas que aún no podía dar. El comentario de Dolores no fue al azar. Nuestro bebé, que habíamos decidido llamar Mateo, tenía un tono de piel ligeramente más oscuro que el de Carlos y el mío, y su cabello era sorprendentemente rizado para un recién nacido. Características que ninguno de nosotros poseía visiblemente. «¿Qué estás insinuando, mamá?», preguntó Carlos, su voz tensa como un alambre a punto de romperse. El ambiente en la habitación se había transformado, el aire parecía denso, casi irrespirable. «Solo digo lo que todos estamos pensando», respondió Dolores, mirándome directamente. «Lucía siempre ha sido diferente. Y ahora esto». Hizo un gesto hacia el bebé con una mano temblorosa. Mi cuñada Ana intervino, intentando suavizar la situación. «Por favor, mamá, acabamos de vivir un momento precioso. No es el momento para». «Si no es ahora, ¿cuándo?», interrumpió Dolores. «¿Cuándo se supone que debemos hablar de esto? Cuando el niño tenga edad suficiente para preguntarse por qué no se parece a su padre». Carlos soltó mi hombro y se acercó a su madre. En los 5 años que llevábamos juntos, nunca lo había visto tan enfadado, tan herido. «Suficiente», dijo en voz baja pero firme. «Si tienes algo que decir sobre mi esposa o mi hijo, me lo dices a mí, en privado. No hay necesidad de privacidad cuando la evidencia está delante de todos nosotros», insistió Dolores. El tío Javier, hermano de Carlos, se aclaró la garganta incómodamente. «Quizás deberíamos dar a los nuevos padres algo de espacio», sugirió, pero nadie se movió. Yo sonreí. No porque no estuviera herida, lo estaba, profundamente, sino porque sabía algo que ellos no sabían. En lo más profundo, entendía que lo que veían no cambiaba la verdad que guardaba en mi corazón. Antes de que alguien pudiera decir algo más, un golpe en la puerta interrumpió el tenso silencio. El doctor Ramírez entró, sosteniendo una carpeta en sus manos, y la atmósfera en la habitación cambió nuevamente. «¿Cómo está nuestra nueva mamá?», preguntó el doctor, aparentemente ajeno a la tensión en el aire. Sus ojos amables se posaron en mí antes de recorrer rápidamente a los demás en la habitación. Con más de 30 años de experiencia, estaba segura de que había percibido que algo no estaba bien. «Estamos teniendo una pequeña discusión familiar», dijo Carlos, su voz aún tensa. Miró de reojo a su madre, que permanecía con los brazos cruzados, sus labios apretados en una línea fina. El doctor Ramírez asintió lentamente, sus ojos recorriendo la habitación una vez más antes de volver a mí y al bebé en mis brazos. «Bueno, tengo algunos resultados que quizás quieran escuchar», dijo, abriendo la carpeta. La palabra «resultados» hizo que todos se tensaran. Incluso yo, que había estado preparándome para este momento, sentí que mi corazón se aceleraba. Apreté a Mateo contra mi pecho,
como si pudiera protegerlo de lo que estaba por venir. ¿Hay algo mal con el bebé?, preguntó Carlos, el miedo reemplazando instantáneamente su enojo. El doctor ajustó sus gafas y negó con la cabeza. En absoluto. El pequeño Mateo está perfectamente sano. Sin embargo, durante nuestros exámenes de rutina, notamos algo que creo que deberían saber. Vi cómo la expresión de Dolores se transformaba en una de triunfo anticipado. Ella esperaba que el doctor confirmara sus sospechas, que revelara lo que ella ya creía saber, que yo había traicionado a su hijo, que el bebé en mis brazos no era de Carlos. Pero yo sabía la verdad. Y pronto, todos la sabrían también. En ese momento, mientras el doctor se preparaba para hablar, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Miedo por cómo reaccionaría Carlos ante lo que estaba a punto de revelarse, alivio porque finalmente mi secreto saldría a la luz. Ya no tendría que cargar con él sola. El doctor Ramírez se aclaró la garganta, mirando alrededor a los rostros tensos e incómodos. Hay algo que todos ustedes necesitan saber, dijo cuidadosamente, abriendo la carpeta. Podía ver la vacilación en sus ojos, la forma en que sopesaba cada palabra. Mi corazón latía aceleradamente, pero mantuve mi sonrisa, decidida a mantenerme fuerte por mi bebé. Durante el parto, notamos algunos marcadores genéticos inusuales, continuó. Realizamos algunas pruebas para asegurarnos de que todo estuviera bien con la salud del bebé. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Carlos apretó mi hombro, su confusión profundizándose, mientras su madre cruzaba los brazos defensivamente, su boca una línea delgada. La habitación parecía haberse encogido. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como un martillo golpeando metal. Afuera, la vida seguía su curso normal. Podía escuchar las voces apagadas del personal del hospital, el ocasional anuncio por el altavoz, el llanto distante de otro recién nacido. Pero aquí, en nuestra pequeña burbuja, el tiempo se había detenido. ¿Qué tipo de marcadores genéticos?, preguntó finalmente Carlos, rompiendo el silencio. Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. El doctor Ramírez ajustó sus gafas nuevamente, un gesto que había notado que hacía cuando estaba a punto de dar noticias importantes. Verán, en el ADN de Mateo encontramos indicadores de un rasgo hereditario bastante raro. Es lo que causa ese particular patrón en su cabello y el tono de su piel. Hizo una pausa, observando nuestras reacciones. No es nada que afecte su salud, pero es definitivamente un rasgo genético que se transmite de padres a hijos. La voz de Dolores estaba cargada de impaciencia y algo más, expectativa. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, construyendo una narrativa en la que yo era la villana. Y, continuó el doctor, mirándome directamente ahora, es un rasgo que no coincide con los perfiles genéticos que tenemos registrados de ninguno de los padres. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La victoria iluminó el rostro de Dolores, mientras el de Carlos se desmoronaba. Mi cuñada Ana llevó una mano a su boca, y el tío Javier miró hacia otro lado, incómodo. Lo sabía, dijo Dolores, su voz temblando de emoción contenida. Sabía que había algo raro desde el principio. Ningún bebé de nuestra familia ha nacido nunca con ese aspecto. Mamá, por favor, suplicó Ana, pero Dolores estaba imparable. No, Ana. Esto debe decirse. Tu hermano merece saber la verdad sobre la mujer con la que se casó. Se volvió hacia Carlos, cuyo rostro estaba ahora completamente pálido. Lo siento, hijo, pero parece que tenía razón. Este bebé no es tuyo. No he dicho eso, intervino rápidamente el doctor Ramírez, levantando una mano. De hecho, hay varias explicaciones posibles para lo que estamos viendo. La genética es increíblemente compleja, y no necesitamos una lección de ciencia, interrumpió Dolores. Los hechos hablan por sí mismos. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. No por las acusaciones, sabía que vendrían tarde o temprano, sino por la forma en que estaban hablando de mi hijo, de nuestro hijo, como si fuera algún tipo de error, una mancha en su precioso árbol genealógico. ¿Qué explicaciones?, preguntó Carlos, ignorando a su madre y centrándose en el doctor. Sus ojos buscaban desesperadamente una respuesta que no destrozara su mundo.
El doctor Ramírez me miró, como pidiendo permiso. Asentí ligeramente, sabiendo que había llegado el momento. Bueno, como estaba diciendo, la genética es compleja. Los rasgos pueden saltarse generaciones o manifestarse de maneras inesperadas debido a combinaciones únicas de genes de ambos padres. Pero también... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. También existe la posibilidad de que haya factores genéticos en juego que no conocemos. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Carlos. Quiero decir que si uno o ambos padres no tienen toda la información sobre su propia historia genética, por ejemplo, si fueron adoptados o si hay antepasados con estos rasgos que desconocen, eso podría explicar lo que estamos viendo en Mateo. Vi un destello de comprensión en los ojos de Carlos, un momento de claridad que rápidamente se desvaneció, reemplazado por más confusión. Nunca habíamos hablado de adopción. ¿Por qué lo haríamos? Hasta hace poco, ni siquiera yo sabía que era adoptada. Esto es ridículo, dijo Dolores. Nadie en nuestra familia ha sido adoptado. Conozco nuestro árbol genealógico hasta 5 generaciones atrás. Y en cuanto a Lucía. Me miró con desdén. Bueno, siempre ha habido algo extraño en ella, pero sus padres son tan pálidos como ella. Mis padres. Manuel y Teresa Fuentes. Las personas que me criaron, que me amaron incondicionalmente, que me dieron todo lo que pudieron. Ellos eran mis padres en todos los sentidos que importaban. Pero biológicamente, ese era el secreto que había estado guardando. El doctor Ramírez finalmente miró hacia su carpeta y dijo: el bebé está perfectamente sano. Pero hay algo en el perfil genético que indica una condición hereditaria rara, una que no coincide con los antecedentes de ninguno de los padres según los formularios iniciales. Los jadeos resonaron por la habitación. Mi suegra parecía victoriosa. Pero yo permanecí tranquila, porque había estado esperando este momento. ¿Qué significa esto exactamente, doctor?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Significa que necesitamos más información para entender completamente lo que estamos viendo, respondió el doctor. Y esa información tendría que venir de ustedes. Sus ojos se posaron en mí nuevamente, su mirada comprensiva. Él sabía, o al menos sospechaba, lo que yo estaba a punto de revelar. La habitación volvió a quedar en silencio. Todos me miraban, esperando. Carlos, con una mezcla de miedo y esperanza; Dolores, con triunfo mal disimulado; Ana y Javier, con incertidumbre y compasión. Respiré profundo, sintiendo el peso de Mateo en mis brazos, su calor contra mi pecho, su absoluta inocencia frente a todo este drama. Pensé en mis padres, en cómo me habían protegido durante tanto tiempo, en cómo respetaron mi decisión de no contarle a Carlos sobre mi adopción cuando lo descubrí. Pensé en lo mucho que los amaba y en cómo ese amor no había disminuido ni un ápice con el descubrimiento de la verdad. Y pensé en Carlos, en el hombre bueno y honesto con el que me había casado, el hombre que ahora estaba sufriendo por mi silencio. Merecía la verdad. Todos la merecían. Pero sobre todo, Mateo merecía crecer en una familia construida sobre la honestidad, no sobre secretos. Así que, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, me preparé para compartir el secreto que había estado guardando durante meses. Un secreto que cambiaría nuestra familia para siempre, pero que también, esperaba, nos haría más fuertes al final. Tomé una respiración profunda, sintiendo la familiar mezcla de miedo y esperanza que había vivido dentro de mí durante meses. Era el momento de contar la verdad, algo que había ocultado incluso a Carlos, por miedo y por amor. Me acomodé en la cama, acunando cuidadosamente a mi bebé contra mi pecho. El sol de la tarde de Madrid se colaba por las persianas, dibujando líneas doradas en el suelo del hospital. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante, ajena al pequeño drama que se desarrollaba en nuestra habitación. Pensé en las calles de Lavapiés, el barrio donde crecí, en la panadería de la esquina donde mi padre compraba churros cada domingo, en las tardes de verano en el retiro con mis padres. Recuerdos que ahora tenían un significado diferente, pero no menos valioso. Soy adoptada, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio distinto, uno lleno de realización. Lo descubrí apenas unos meses antes de quedar embarazada, pero temía que complicara las cosas con la familia. No sabía cómo decirlo.
Los ojos de Carlos se agrandaron, su mano resbalando de mi hombro, pero no se alejó. Simplemente se quedó mirando, tratando de procesar. ¿Adoptada?, repitió Carlos, como si la palabra fuera extraña en su boca. ¿Tus padres nunca te lo dijeron? Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Lo descubrí por accidente. Estaba buscando mi certificado de nacimiento para renovar el pasaporte y encontré los papeles de adopción en una caja vieja en el despacho de papá. Recordé aquel día con una claridad dolorosa. La confusión inicial, la incredulidad, luego el impacto de la verdad cuando confronté a mis padres. Teresa llorando, Manuel tratando de explicar que nunca encontraron el momento adecuado, que temían perderme si lo sabía. Tenía 30 años cuando lo descubrí, continué, mi voz ahora más firme. Toda mi vida había sido una mentira, o al menos eso sentí al principio. Estaba enfadada, confundida, dolida. No hablé con mis padres durante semanas. ¿Por qué no me lo contaste? La voz de Carlos estaba llena de dolor, no de acusación. Soy tu marido, Lucía. Se suponía que no había secretos entre nosotros. Miré a nuestro hijo, tan pequeño, tan ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Porque cuando finalmente empecé a procesar todo, a reconciliarme con mis padres y a aceptar esta nueva realidad, descubrí que estaba embarazada. Levanté la mirada hacia él. Estabas tan emocionado, tan feliz. Y luego todos empezaron a hablar sobre a quién se parecería el bebé, si tendría mis ojos o tu nariz, si sería alto como tu padre o tendría el carácter de mi madre. ¿Cómo podía decir en ese momento que quizás no se parecería a ninguno de nosotros porque yo misma no sabía de quién había heredado mis rasgos? La comprensión comenzó a dibujarse en el rostro de Carlos. No perdón aún, pero al menos entendimiento. Los marcadores genéticos que mencionó el doctor deben provenir de mi familia biológica, confirmé, una familia que nunca conocí. Dolores, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. Su voz había perdido algo de su filo, pero seguía siendo fría. ¿Así que admites que nos has mentido? ¿A todos nosotros? Mamá, ahora no, advirtió Carlos, pero yo negué con la cabeza. No, está bien. Sí, Dolores, les mentí por omisión. No les conté sobre mi adopción. Y lo siento por eso. Pero no les mentí sobre lo más importante. Amo a Carlos con todo mi corazón, y este bebé es tan suyo como mío. Pero no es de nuestra sangre, insistió Dolores, aunque con menos convicción. El amor es más espeso que la sangre, señora, intervino sorpresivamente el doctor Ramírez. Todos lo miramos, sorprendidos de que participara en esta conversación familiar. Él sonrió amablemente. Perdonen mi intromisión, pero después de décadas de traer niños al mundo, he visto que lo que realmente importa no es quien contribuye con los genes, sino quien está allí para criar, amar y proteger a ese niño. El silencio que siguió a sus palabras parecía menos tenso, como si una pequeña ventana se hubiera abierto, dejando entrar aire fresco. ¿Has intentado encontrar a tu familia biológica?, preguntó Carlos después de un momento. No había rechazo en su voz, solo curiosidad genuina. Negué con la cabeza. No sabía si quería hacerlo. Estaba comenzando a aceptar la idea cuando descubrí lo del embarazo, y entonces, todo se complicó. Respiré profundamente. Pero quizás ahora deberíamos intentarlo. Por Mateo. Para saber más sobre su herencia, sobre posibles condiciones médicas que debamos conocer. Carlos asintió lentamente. El doctor Ramírez nos miraba con aprobación. Bueno, esto explica muchas cosas, dijo Ana, rompiendo finalmente su silencio. Siempre había sido la pacificadora de la familia, la que buscaba el equilibrio cuando las cosas se descontrolaban. Y realmente, ¿qué importa? Mateo es nuestro sobrino, tu hijo, miró a Carlos, y tu nieto, se volvió hacia Dolores. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado, contradijo Dolores, pero su voz había perdido algo de su veneno. Parecía más confundida que enfadada ahora. No sé qué pensar. Necesito tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites, mamá, dijo Carlos, con una firmeza que me sorprendió. Pero mientras tanto, te pido que respetes a mi esposa y a mi hijo.
Dolores asintió rígidamente y, sin decir una palabra más, se levantó y salió de la habitación. El tío Javier la siguió después de darnos una mirada de disculpa. Una vez que se fueron, Ana se acercó a la cama y tomó mi mano libre. Lo siento mucho, Lucía. Mamá, bueno, ya la conoces. Es de la vieja escuela. Pero entrará en razón. Gracias, Ana, dije, apretando su mano. Siempre había sido como la hermana que nunca tuve. Los dejaré solos, dijo, inclinándose para besar la cabeza de Mateo antes de seguir a su madre y su tío. El doctor Ramírez recogió sus papeles. Creo que también me retiraré. Si necesitan algo, cualquier cosa, no duden en llamarme. Nos dio una última sonrisa comprensiva antes de dejarnos solos. Y así, de repente, éramos solo nosotros tres, Carlos, yo y nuestro hijo. El silencio entre nosotros estaba cargado de emociones no expresadas, de preguntas sin respuesta, de heridas recién abiertas pero también de la posibilidad de sanación. Carlos se sentó en el borde de la cama, su mirada fija en Mateo, que dormía plácidamente, ajeno a todo el drama que había causado su llegada. Extendió una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla del bebé. Es hermoso, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo es, concordé, mi corazón expandiéndose de amor. Deberías habérmelo contado, dijo Carlos, levantando la mirada hacia mí. No había acusación en sus ojos, solo dolor. Somos un equipo, Lucía. O al menos, pensé que lo éramos. Lo somos, dije con urgencia. Lo siento tanto, Carlos. No fue por falta de confianza o amor. Fue miedo. Miedo de perderlo todo. De perderte a ti. Él tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Nunca me perderás por decirme la verdad. Solo por ocultarla. Suspiró profundamente. Necesitamos tiempo para procesar todo esto. Pero quiero que sepas algo, esto no cambia quiénes somos. No cambia nuestra familia. Mateo es nuestro hijo, tú eres mi esposa, y eso es todo lo que importa. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, corriendo libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de un amor tan profundo que casi dolía. Carlos se inclinó y me besó suavemente, un beso que prometía perdón, comprensión y un futuro juntos, a pesar de todo. Cuando se apartó, vi determinación en sus ojos. Vamos a descubrir de dónde vienes, Lucía. Por ti y por Mateo. Juntos. En ese momento, con mi bebé en brazos y mi marido a mi lado, supe que el camino no sería fácil, pero que lo recorreríamos como una familia. Porque eso éramos, una familia, unida no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, el amor. Durante un largo momento, Carlos no dijo nada. La tensión en la habitación era insoportable. Lo observé, buscando cualquier signo de ira, traición o decepción. Mi suegra permanecía rígida junto a la ventana, con la boca ligeramente abierta como si quisiera hablar pero se contuviera. El silencio se extendía como una sombra entre nosotros, roto solo por los suaves sonidos de Mateo mientras dormía en mis brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Afuera, Madrid continuaba con su vida. Podía escuchar el tráfico en la Gran Vía, las conversaciones apagadas de enfermeras y médicos en el pasillo, el ocasional anuncio por los altavoces del hospital. La vida seguía, indiferente a nuestro pequeño drama familiar. Finalmente, lentamente, Carlos se sentó en el borde de la cama. Extendió la mano y tocó suavemente la diminuta mano de nuestro bebé. Mateo envolvió sus deditos alrededor del dedo de Carlos, completamente ajeno a la tormenta que giraba a su alrededor. Carlos levantó la mirada hacia mí, sus ojos brillantes de emoción. Deberías habérmelo dicho, susurró. Pero no había ira en su voz, solo dolor. Asentí, aceptando su dolor. Luego sonrió, pequeña y frágil pero real. No cambia nada. Eres mi esposa. Él es nuestro hijo. Eso es todo lo que importa. El alivio me inundó con tanta intensidad que me sentí mareada. Me di cuenta entonces que el amor, el verdadero amor, no exigía historias perfectas, abrazaba verdades imperfectas.
El tío Javier se aclaró la garganta. Creo que deberíamos darles algo de privacidad, sugirió, mirando significativamente a Dolores y Ana. Ana asintió inmediatamente, pero Dolores permaneció inmóvil, sus labios fruncidos en una línea delgada. Vamos, mamá, dijo Ana suavemente, tomando el codo de Dolores. Podemos volver más tarde. Con evidente reluctancia, Dolores permitió que la guiaran fuera de la habitación, no sin antes lanzarme una última mirada que no supe interpretar. ¿Era todavía disgusto? ¿O había algo más allí ahora? El doctor Ramírez también se excusó, prometiendo volver para el chequeo de la tarde. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio volvió a envolver la habitación, pero ahora era un silencio diferente. Más ligero, menos amenazador. Solo nosotros tres, Carlos, yo y nuestro hijo. Lo siento, dije finalmente, mi voz quebrándose ligeramente. Debí habértelo contado tan pronto como lo supe. Carlos ajustó su posición en la cama, acercándose más a mí. Sí, deberías haberlo hecho, dijo, pero su tono era suave. ¿Puedo preguntar por qué no lo hiciste? Suspiré, buscando las palabras adecuadas. Al principio, estaba en shock. Descubrir a los 30 años que toda tu vida ha sido, no una mentira exactamente, pero sí construida sobre un secreto importante, fue devastador. Necesitaba tiempo para procesarlo, para reconciliarme con la idea. Hice una pausa, recordando los días oscuros tras el descubrimiento, las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas que Carlos nunca vio. Y luego, cuando finalmente comencé a aceptarlo, descubrí que estaba embarazada. Y tuviste miedo, terminó Carlos por mí. Asentí. De tantas cosas. De cómo reaccionaría tu familia, especialmente tu madre. De cómo cambiaría nuestra relación. Y luego, cuando el embarazo avanzó. Miré a Mateo, durmiendo pacíficamente en mis brazos. Comencé a preguntarme sobre mis orígenes biológicos, sobre qué rasgos heredaría nuestro hijo, sobre posibles problemas de salud que podrían venir de mi lado y de los que no sabía nada. Pudimos haber enfrentado todo eso juntos, Lucía, dijo Carlos, tomando mi mano libre entre las suyas. Eso es lo que significa estar casados. Compartir las cargas, no solo las alegrías. Lo sé, respondí, las lágrimas picando en mis ojos. Y lo siento tanto. Tenía miedo de perderlo todo. Nunca me perderías por algo así, dijo Carlos con firmeza. Te amo. No por quiénes son tus padres biológicos, sino por quién eres tú. Miró a Mateo. Y amo a nuestro hijo. No porque comparta mis genes, sino porque es nuestro. Una lágrima rodó por mi mejilla. ¿Realmente lo crees? Con todo mi corazón, respondió sin dudar. ¿Sabes qué? Esto explica algunas cosas. ¿Qué cosas?, pregunté, curiosa. Carlos sonrió. ¿Por qué eres tan diferente a tus padres en algunas cosas? Siempre me pregunté de dónde sacaste tu talento para la música, considerando que tu padre no puede seguir el ritmo ni con un metrónomo. Solté una carcajada sorprendida, recordando los desastrosos intentos de mi padre por bailar en nuestra boda. Era cierto, mi amor por la música, mi habilidad para tocar el piano de oído, mi voz afinada, ninguna de esas cosas las había heredado de Manuel o Teresa Fuentes. Y tu amor por los espacios abiertos, cuando tus padres son tan urbanitas, continuó Carlos, calentándose al tema. Y la forma en que tu piel se broncea con facilidad, mientras tu madre no puede estar 10 minutos al sol sin quemarse. Eran detalles pequeños, cosas que nunca había conectado conscientemente, pero que ahora tenían sentido bajo una nueva luz. ¿Sabes qué más explica?, dijo Carlos, su expresión volviéndose más seria. ¿Por qué te pusiste tan extraña cuando empezamos a hablar de empezar una familia? ¿Por qué te bloqueaste cuando tu madre comenzó a hablar sobre a quién se parecería nuestro hijo? Sentí un nuevo peso de culpa. Lo siento. Debí. SHH, Carlos puso un dedo suavemente sobre mis labios. Ya hemos establecido que deberías haberme contado. No necesitamos repetirlo. Lo importante ahora es qué hacemos de aquí en adelante. Respiré profundamente,
sintiéndome ligeramente mareada por el giro que había dado nuestra conversación. Hace apenas una hora, había temido que mi matrimonio estuviera al borde del colapso. Y ahora, aquí estábamos, hablando del futuro, haciendo planes. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Carlos, su pulgar acariciando suavemente el dorso de mi mano. No lo sé, admití. Parte de mí quiere saber más sobre mis orígenes biológicos. Por Mateo, principalmente. Para saber si hay condiciones médicas de las que deberíamos estar al tanto, para entender de dónde vienen ciertos rasgos. Podemos hacer eso, dijo Carlos con confianza. Cuando estés lista. ¿Y qué hay de tu familia?, pregunté, sin poder evitar lanzar una mirada hacia la puerta por donde había salido Dolores. Tu madre. Carlos suspiró. Mi madre tendrá que adaptarse. Esto no cambia quiénes somos, Lucía. No cambia nuestra familia. ¿Y si no puede aceptarlo? Entonces es su pérdida, respondió Carlos con una firmeza que me sorprendió. No permitiré que nadie, ni siquiera mi madre, te haga sentir menos o haga sentir a nuestro hijo que no pertenece. Somos una familia. Tú, yo y Mateo. Eso es lo único que importa. Me incliné hacia adelante, descansando mi frente contra la suya. Te amo tanto, susurré. Y yo a ti, respondió. Siempre. En ese momento, como si sintiera la intensidad del momento, Mateo se agitó en mis brazos, abriendo sus pequeños ojos. Eran oscuros, como los de Carlos, pero tenían una forma que no reconocía ni en mi esposo ni en mí. Era un recordatorio físico de mis orígenes desconocidos, pero en lugar de sentir ansiedad, sentí curiosidad. ¿De quién había heredado esos ojos? ¿Tendría Mateo la oportunidad de conocer algún día a sus abuelos biológicos, personas cuya existencia yo misma desconocía? Hola, pequeñito, susurró Carlos, acercando su rostro al de nuestro hijo. Bienvenido a la familia. Y mientras observaba a mi esposo hacer muecas tontas para hacer sonreír a nuestro recién nacido, supe que, pasara lo que pasara con Dolores, con mis padres adoptivos, o incluso con mi búsqueda de mis orígenes biológicos, Carlos estaría a mi lado. Habíamos superado la primera prueba real de nuestro matrimonio más fuertes que antes. Ahora solo quedaba enfrentar a mi suegra. Mi suegra no estaba tan fácilmente convencida. Se presentó al día siguiente, cuando estábamos preparándonos para el alta hospitalaria. Entró sola, sin Ana o el tío Javier que pudieran mediar. Su rostro estaba serio, su postura rígida como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. No podía descifrar exactamente qué era. Buenos días, dijo formalmente, como si estuviera saludando a extraños. Sus ojos se posaron brevemente en Mateo, que dormía en su pequeña cuna hospitalaria, antes de volver a mí. Buenos días, Dolores, respondí, tratando de mantener un tono neutral. Carlos, que estaba organizando mis cosas en una maleta, se irguió al ver a su madre. Mamá, dijo con cautela. No te esperábamos tan temprano. Dolores se acercó a la cuna, observando a Mateo con una expresión que fluctuaba entre la curiosidad y la reserva. Quería hablar con vosotros antes de que os fuerais a casa, dijo finalmente. En privado. Carlos y yo intercambiamos miradas. Podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus hombros se habían puesto rígidos. Si es sobre lo de ayer, comenzó, pero Dolores lo interrumpió. Por favor, dijo, y noté algo que nunca había escuchado en su voz antes, vulnerabilidad. Carlos asintió lentamente y se sentó en el borde de mi cama, tomando mi mano en un gesto de solidaridad silenciosa. Dolores permaneció de pie, ahora mirando por la ventana hacia el bullicioso Madrid matutino. El hospital estaba ubicado cerca del Paseo de la Castellana, y desde nuestra habitación se podía ver el flujo constante de coches y personas, todos con sus propias vidas, sus propias historias, sus propios secretos. Dolores suspiró profundamente. Reaccioné mal ayer, dijo finalmente, las palabras saliendo como si cada una le costara un esfuerzo enorme. Estaba sorprendida. Todos lo estábamos, mamá, dijo Carlos suavemente. No, Dolores se volvió hacia nosotros, su rostro sorprendentemente abierto. No es solo eso. Hay algo que nunca os he contado. Sentí que Carlos se tensaba a mi lado.
¿Qué cosa? Dolores regresó a la cuna, mirando a Mateo con lo que ahora reconocí como anhelo. Mi hermana menor, Pilar, comenzó, su voz casi un susurro. Ella tuvo un bebé cuando tenía 17 años. Esto fue en los años 60, ¿entendéis? Los tiempos eran diferentes. La familia, mi padre, decidió que era mejor dar al bebé en adopción. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué estás diciendo, Dolores? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, no lo que estáis pensando. No eres tú, Lucía. Las fechas no coinciden, y además, sé que el bebé de Pilar fue adoptado por una familia de Sevilla, no de Madrid. Se pasó una mano por el pelo perfectamente peinado, un gesto inusualmente nervioso para una mujer normalmente tan compuesta. Lo que quiero decir es que, cuando vi a Mateo, cuando noté que era diferente, reviví todo ese dolor, esa vergüenza familiar que nunca se discutió abiertamente. Nunca me hablaste de una tía Pilar, dijo Carlos, su voz mezclando confusión y reproche. Porque Pilar murió poco después de dar a luz. Una infección. En aquellos tiempos, sin los antibióticos adecuados. Dolores dejó la frase incompleta, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Mi padre prohibió que se mencionara su nombre nuevamente. Era una época diferente. De repente, muchas cosas sobre mi suegra comenzaron a tener sentido. Su rigidez, su obsesión con las apariencias, su estricta adherencia a las tradiciones familiares. Había crecido en un hogar donde los secretos y la vergüenza podían borrar la existencia de una persona amada. Lo siento mucho, Dolores, dije suavemente. Cuando vi a Mateo, continuó, ignorando mi simpatía, cuando vi que era diferente, pensé que la historia se repetía. Que había otro secreto, otra vergüenza. Se volvió hacia mí, su rostro ahora rojo, su voz temblando de emoción apenas contenida. Me mentiste, Lucía. Nos trajiste a un extraño a nuestra línea de sangre sin decirle a nadie. La simpatía que había sentido momentos antes se evaporó. Me incorporé en la cama, enderezando la espalda tanto como mi cuerpo aún dolorido me lo permitía. No es un extraño. Es familia. Y si no puedes ver eso, entonces quizás eres tú quien no entiende lo que significa ser familia. Mi voz no se elevó, hablé con la tranquila certeza de una mujer que sabía quién era y lo que defendía. Carlos se puso de pie a mi lado, su presencia sólida y reconfortante. Familia no es solo sangre, mamá, dijo Carlos, su voz firme pero amable. Es elección. Es amor. Es compromiso. Lucía es mi esposa, y Mateo es mi hijo. Nuestro hijo. Eso no cambiaría incluso si Lucía me hubiera dicho sobre su adopción desde el principio. No entiendes, comenzó Dolores, pero Carlos la interrumpió. No, tú no entiendes. Entiendo que tienes tus propios dolores, tus propias heridas del pasado. Lo siento por lo de tía Pilar. De verdad. Pero no puedes proyectar eso en nosotros, en nuestro hijo. Dolores pareció encogerse ante las palabras de Carlos. Por un momento, vislumbré a la joven que debió haber sido, la hermana que perdió a su hermana menor en circunstancias traumáticas, que fue obligada a pretender que nunca existió. No quiero que la historia se repita, dijo finalmente, su voz más suave. No quiero más secretos, más silencios, más vidas borradas. Entonces acepta a nuestro hijo, dije, encontrando fuerzas que no sabía que tenía. Acéptame a mí. Porque no vamos a desaparecer, Dolores. No vamos a ser borrados o silenciados. Se produjo un largo silencio. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el suave zumbido del equipo médico, los sonidos amortiguados del pasillo. Mateo se agitó en su sueño, haciendo pequeños ruidos que siempre me derretían el corazón. Finalmente, Dolores se acercó a la cuna y, para mi sorpresa, extendió una mano temblorosa para tocar la mejilla de Mateo. Es hermoso, dijo en voz baja. Tiene los ojos de Carlos cuando era bebé. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo de tensión que no me había dado cuenta que estaba allí. Sí. Dolores asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí. Grandes y curiosos.
Levantó la mirada hacia nosotros. Lo siento. Por cómo reaccioné ayer. Fue un shock. Pero tienes razón, Carlos. La familia es más que sangre. No era exactamente una aceptación completa, pero era un comienzo. Carlos se acercó a su madre y, tras un momento de duda, la abrazó. Vi cómo Dolores se ponía rígida por un instante antes de relajarse en el abrazo de su hijo. No quiero perderlo, dijo en voz baja, y me di cuenta de que hablaba tanto de Carlos como de Mateo. No quiero perder a mi familia. No lo harás, prometió Carlos. Siempre y cuando recuerdes que el respeto y el amor van en ambas direcciones. Dolores asintió contra el hombro de Carlos. Cuando se separaron, me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. En los 5 años que llevaba conociendo a esta mujer, nunca la había visto llorar. Lucía, dijo, acercándose a mi cama. Te debo una disculpa. Mi reacción fue imperdonable. No fue imperdonable, respondí, extendiendo mi mano hacia ella. Tras un momento de vacilación, la tomó. Su mano estaba fría, pero su agarre era firme. Te entiendo mejor ahora. Y espero que tú también puedas entenderme a mí. Dolores asintió lentamente. Quisiera intentarlo. Por Carlos. Por Mateo. Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus siguientes palabras cuidadosamente. Y por ti también, Lucía. Eres parte de esta familia, sin importar de dónde vengas. En ese momento, una enfermera entró con los papeles del alta, rompiendo el momento íntimo. Mientras Carlos se ocupaba del papeleo, Dolores se inclinó y, para mi absoluta sorpresa, me besó en la mejilla. Bienvenida a casa, Lucía, susurró. A ti y a Mateo. Y aunque sabía que aún había un largo camino por recorrer, que una conversación no podía borrar años de rigidez y prejuicios, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta crisis que había temido que destruyera nuestra familia podría en cambio fortalecerla, hacerla más auténtica, más compasiva. Mientras Carlos y la enfermera hablaban sobre medicamentos y citas de seguimiento, observé a Dolores inclinarse sobre la cuna, susurrando suavemente a su nieto en catalán, el idioma de su propia infancia que rara vez usaba ahora. No podía entender las palabras, pero el tono era innegable, era el sonido del amor, de la aceptación, de la bienvenida. Y por primera vez desde que descubrí mi adopción, sentí que tal vez no importaba tanto de dónde venía, sino a dónde pertenecía ahora. Más tarde ese día, después de que llegamos a casa y la habitación se vació de visitantes, me senté en la tenue luz, sosteniendo a mi bebé cerca. Carlos estaba sentado a mi lado, su brazo envuelto protectoramente alrededor de mis hombros. Las luces de la ciudad afuera parpadeaban como estrellas distantes, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí en paz. Nuestro apartamento en el barrio de Chamberí nunca me había parecido tan acogedor. Los familiares muebles, los libros en los estantes, las fotografías en las paredes, todo parecía ahora parte de una nueva vida que apenas comenzaba. A través de la ventana abierta, podía escuchar los sonidos de Madrid al anochecer, conversaciones animadas desde las terrazas cercanas, el ocasional claxon de un taxi, la música distante de un violinista callejero cerca de la plaza de Olavide. Estos sonidos, que antes tomaba por sentado, ahora parecían un recordatorio reconfortante de que la vida continuaba, que el mundo seguía girando a pesar de los pequeños dramas personales que nos consumían. ¿Estás cómoda?, preguntó Carlos, ajustando una almohada detrás de mí. ¿Necesitas algo? Negué con la cabeza, sonriendo ante su atención. Desde que llegamos a casa, no había dejado de moverse, asegurándose de que todo estuviera perfecto para nosotros. Había colocado a Mateo en su cuna, solo para sacarlo de nuevo minutos después, preocupado de que estuviera demasiado solo. Había preparado té, ajustado la calefacción, incluso reorganizado los muebles para que pudiera ver la televisión desde la cama si lo deseaba. Su nerviosismo era entrañable, un reflejo de su deseo de hacer todo bien. Estoy perfecta, le aseguré. Siéntate conmigo. Relájate. Carlos soltó un suspiro y finalmente se acomodó a mi lado. Mateo dormía en mis brazos, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración, su boca ocasionalmente haciendo movimientos de succión en sus sueños. Es perfecto, ¿verdad?,
susurró Carlos, acariciando suavemente la mejilla de nuestro hijo. Lo es, acordé, sintiendo una oleada de amor tan intensa que casi dolía. Hablamos de todo, mi adopción, mis miedos, mis sueños para nuestro hijo. Él escuchó sin juzgar, solo con amor. Me di cuenta de lo afortunada que era por haber encontrado a alguien que podía ver más allá de las líneas de sangre y enfocarse en las cosas que realmente importaban. ¿Crees que deberíamos buscar a tu familia biológica?, preguntó Carlos después de un momento de silencio. La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de posibilidades. Hacía apenas unos días, la idea me habría llenado de ansiedad, de miedo a lo desconocido. Pero ahora, con Mateo en mis brazos y Carlos a mi lado, me sentía más fuerte, más segura. Creo que sí, respondí finalmente. No por mí, o no solo por mí. Por Mateo. Merece conocer su historia completa. ¿Por dónde empezaríamos? Sonreí ante su uso del plural. No era mi búsqueda. Era nuestra búsqueda. Mis padres deben tener información en los papeles de adopción. Nombres, fechas, tal vez incluso una agencia de adopción. Es un comienzo. Carlos asintió, pensativo. También podríamos hacer uno de esos test de ADN. Ya sabes, los que te dicen tu origen étnico y te conectan con parientes. La idea no se me había ocurrido, y me sentí tonta por no haberlo pensado antes. Eso es brillante, dije. Podría ayudarnos a encontrar primos o parientes más lejanos, incluso si no podemos localizar a mis padres biológicos directamente. Exactamente, dijo Carlos, claramente complacido de que su sugerencia hubiera sido bien recibida. Y mientras tanto, podríamos tener una idea más clara de la herencia de Mateo. Miré a nuestro hijo, tratando de ver en sus rasgos pistas de un pasado que no conocía. Su piel un poco más oscura que la mía, su cabello con rizos que ni Carlos ni yo teníamos. ¿De quién había heredado estos rasgos? ¿Cuál era la historia que estaba escrita en su ADN? ¿Y si no quieren ser encontrados?, pregunté en voz baja, expresando un miedo que había estado acechándome. Mis padres biológicos, quiero decir. Quizás me dieron en adopción porque no querían un hijo. Carlos tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. O quizás te dieron en adopción precisamente porque te querían, porque querían para ti una vida que ellos no podían darte en ese momento. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Siempre había asumido rechazo, abandono. Pero quizás había sido un acto de amor, el tipo de amor que pone las necesidades del otro por encima de las propias. De cualquier forma, continuó Carlos, no tenemos que decidir todo ahora mismo. Tenemos tiempo. En ese momento, como si sintiera la importancia de la conversación, Mateo abrió sus ojos, mirándome con una intensidad sorprendente para un recién nacido. Sus ojos, que el doctor había dicho que probablemente cambiarían con el tiempo, eran de un marrón profundo, casi negro. Me perdí en ellos, sintiendo una conexión que trascendía la genética, la sangre, la biología. Hola, pequeño, susurré, acercándolo más a mi rostro. Estamos hablando de ti, de tu historia. Carlos se inclinó, besando la frente de Mateo. ¿Qué es también tu historia, Lucía? Y la nuestra como familia. Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Sí, nuestra historia. El teléfono sonó, rompiendo el momento. Carlos se levantó para contestar. Lo escuché hablar brevemente antes de volver a mi lado. Eran tus padres, dijo. Vienen mañana para conocer a su nieto. Sentí un nudo en la garganta al pensar en Manuel y Teresa, los padres que me habían criado, que me habían amado incondicionalmente. ¿Cómo les afectaría mi decisión de buscar a mi familia biológica? ¿Lo verían como un rechazo, como ingratitud? Les diré que estamos buscando a tu familia biológica, dijo Carlos, leyendo mi mente como a menudo hacía. Juntos. Como una familia. ¿Y si se sienten heridos? Creo que te sorprenderán, dijo Carlos con confianza. Te aman, Lucía. Y si han sido honestos contigo sobre la adopción, aunque tardíamente, es porque finalmente entendieron que la verdad es importante. Que forma parte de quién eres.
Sus palabras resonaron con una verdad que no podía negar. Mis padres me habían ocultado mi adopción por miedo a perderme, pero finalmente habían comprendido que los secretos solo crean barreras. Habían dado el primer paso hacia la honestidad, ahora me tocaba a mí dar el siguiente. Mañana será un nuevo día, dijo Carlos, acomodándose de nuevo a mi lado. El primero de muchos en nuestra nueva vida. Con muchas verdades por descubrir, añadí, pensando en la búsqueda que teníamos por delante. Y muchas verdades que ya conocemos, respondió, abrazándonos a Mateo y a mí. ¿Cómo que te amo? Y que amo a nuestro hijo. Y que nada, ni el pasado ni el futuro, puede cambiar eso. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el cansancio de los últimos días finalmente alcanzándome. Pero era un cansancio bueno, el tipo que viene después de haber enfrentado una tormenta y haber salido al otro lado, magullada pero intacta. Nuestra jornada apenas comenzaba, y no siempre sería fácil. Habría más conversaciones difíciles, más revelaciones, posiblemente más dolores. Pero mientras miraba a mi bebé durmiendo, sabía que el amor siempre sería suficiente para llevarnos adelante. La familia no estaba definida por la genética, se construía a través de elecciones, perdón y amor inquebrantable. Y la nuestra apenas estaba comenzando. Afuera, Madrid continuaba su vida nocturna. Las luces de la ciudad brillaban como promesas, como posibilidades. Dentro de nuestro pequeño apartamento, con Mateo en mis brazos y Carlos a mi lado, sentí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. No importaba lo que el futuro trajera, o qué secretos del pasado descubriéramos, estábamos juntos. Y eso era todo lo que importaba. Buenas noches, mi amor, susurró Carlos, besando mi frente mientras mis ojos comenzaban a cerrarse. Buenas noches, murmuré, dejando que el sueño me llevara. Lo último que vi antes de dormirme fue la imagen de mi pequeña familia, perfecta en su imperfección, fuerte en su vulnerabilidad, unida no por la sangre sino por algo mucho más poderoso, la elección de amarnos, de apoyarnos, de ser honestos unos con otros. Y mientras me deslizaba hacia los sueños, supe que, pasara lo que pasara mañana, enfrentaríamos juntos lo que viniera. Porque eso es lo que hacen las familias. Las verdaderas familias.